Lenguaje para quinto grado. Continuamos con la unidad 1, semana 3. Tenemos una anticipación. Dejaron una tarea. Anticipación. Actividad 1. Respondemos las preguntas utilizando las crónicas de la actividad en casa. Damos la crónica que vamos a utilizar. La crónica se llama Mujer atropellada por un conductor que se da a la fuga. Y comienza diciendo, el viernes 14 de marzo, Ana Rodríguez, una joven de 25 años, salió de su casa en el barrio de Poncitos hacia su trabajo, que quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la avenida Brasil, no se percató de que un automóvil venía en sentido contrario y, al no poder esquivarla, el vehículo la atropelló. La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital más cercano y, afortunadamente, fue dada de alta en el día de ayer con lesiones menores. El conductor del automóvil se dio a la fuga y aún no se conoce su paradero. Bueno, esa es nuestra crónica. Veamos lo que tenemos que responder en nuestro libro de Es Lengua, quinto grado. Dice, ¿de qué trata la crónica? De una mujer atropellada. ¿Cuáles son los principales hechos narrados? Resumiendo, una joven salió de su casa hacia su trabajo al cruzar la avenida Brasil. Un automóvil venía en sentido contrario, la atropelló. La víctima fue trasladada al hospital. El conductor del automóvil se dio a la fuga. ¿A dónde y cuándo ocurrieron los sucesos? En el barrio de Poncito, por la avenida Brasil, y fue un viernes 14 de marzo. ¿Cómo sucedieron los hechos? Al cruzar la avenida Brasil, Ana Rodríguez no se percató de que un automóvil venía en sentido contrario y, al no poder esquivarla, el vehículo la atropelló. Actividad. Actividad 2. Respondemos. ¿Qué crónicas hemos leído o escuchado recientemente? Persecución de delincuentes por parte de autoridades policiales. Eso es lo que se escucha en redes sociales, televisión y periódico. ¿Qué tipo de sucesos puede escribirse una crónica periodística? Explicamos. Están las policiales, de sucesos, de cosas que ocurren, políticos, religiosos, deportivos, etc. ¿De qué elementos debe tener una crónica periodística? ¿Qué elementos tiene que tener? Titular, entradilla, cuerpo de texto y conclusión. Siguiente página. Nos dice, hoy entramos con el tema. Se llama la crónica de sucesos. Actividad 3. Leemos la siguiente. ¿Qué es una crónica de sucesos? Es un tipo de noticia periodística que se encarga de dar a conocer los sucesos que afectan a la sociedad de un país. Estos sucesos pueden ser problemas delictivos, fenómenos naturales, problemas de salud o dificultades económicas que afectan a la población. Vamos a ver las características de una crónica. Comenzamos. Dice, la crónica narra los sucesos utilizando algunas técnicas literarias como la exageración, cambios en la narración, entre otros. Presenta la situación mediante la descripción de todos sus detalles, por lo que puede alcanzar una extensión más amplia que la noticia. Continuamos. El periodista puede utilizar el recurso de narración para mantener el interés del lector. Continuamos. Dice, narra el suceso de forma objetiva, apegándose a la investigación realizada. Sin embargo, puede recurrir a la subjetividad para dar énfasis a determinados detalles. Siguiente de característica dice, cuenta los hechos de manera cronológica, señalando las fechas en las que ocurrieron los sucesos. Como todo texto periodístico, la crónica se desarrolla mediante estas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo y a quién le sucedió? Dice, explicamos cómo se evidencian las características anteriores en la crónica que leímos en la actividad en casa. Cuenta los hechos de manera que ocurrieron. Si no, en la
En la crónica que leímos cuenta que Ana Rodríguez salió de su casa al cruzar la calle, un carro la atropelló porque no la pudo esquivar. Cuenta los hechos de manera que ocurrieron. Presenta la situación mediante la descripción de todos sus detalles y nos narra que cómo ocurrió, a la hora que salió, el día que ocurrió, dónde ocurrió, en el barrio que ocurrió, en la calle que ocurrió, en la avenida. Brasil nos dice. Luego dice que posteriormente la persona se dio a la fuga. Nos dice también que llegó la ambulancia y se la llevó al hospital y fue dada de alta porque las lesiones fueron leves. Sí, presenta la situación mediante la descripción de todos sus detalles. Siguiente página. Hoy vamos con una crónica de un suceso histórico, del barco más enorme del mundo, que se llamaba el Titanic. La crónica se llama, bueno, vamos con actividad 4. Leemos la crónica, el hundimiento del Titanic. Y tenemos el Titanic, por si ya vieron la película. Vamos a ver, dice. El 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Aquel viaje era el viaje inaugural, o sea, que era la primera vez que salía el gran barco del, del reluciente Titanic. El mismo debería atravesar el Océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco. La noche anterior, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 23:40, que serían las 11:40 de la noche, el Titanic chocó con un gigantesco iceberg, que es un iceberg bloque grande de hielo, que rasgó el casco de la embarcación de tal forma que, luego de unas cuantas horas, el Titanic se hundió en el fondo del mar, en el océano Atlántico. A pesar, dice, de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos. Por más que hablaron, no les hicieron caso. Así, sin poder ver la madrugada exactamente a las 2:20 am de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. La tragedia se llevó a más de la mitad de la población. 1.600 personas se hundieron con la embarcación cuando el total de pasajeros para ese viaje era de 2.207 personas. Prácticamente se salvaron 607 personas de 2.207. Más de la tripulación murió en el hundimiento. Contestamos. Resolvemos las preguntas. ¿Qué sucedió? El hundimiento del Titanic. ¿Cuándo sucedió? El 15 de abril de 1912 a las 2:20 de la madrugada. AM. ¿Dónde sucedió? En el Océano Atlántico. ¿A quiénes sucedió? Personas que viajaban a los Estados Unidos. Aseguran turistas, otros eran viajes. Elaboramos una línea cronológica de los sucesos más importantes de la crónica. ¿Qué fue lo más primero? El viaje era inaugural del reluciente Titanic. ¿Qué sucedió después? El 14 de abril, cerca de las 23:40, 11:40 de la noche, el Titanic chocó con un gigantesco iceberg. Relato 3. Luego de unas horas, el Titanic se hundió en el fondo del mar. Algo muy importante, la tripulación solicita ayuda por radio y ningún barco acudió a ellos, nadie les quiso ayudar. La tragedia se llevó a más de la mitad de los pasajeros. Continuamos. Hoy vamos con el sujeto en la oración. Ya dejamos a un lado lo que son las crónicas. Vamos, actividad 5.
Leemos la siguiente información. El sujeto es de quien se habla en la oración. Puede ser una persona, un animal o una cosa. ¿Qué puede ser un sujeto? Una persona, un animal o una cosa. Ejemplo. Aquí tenemos ejemplo cuando es una persona. Carmen juega en el parque. ¿Quién sería el sujeto? Carmen. Aquí está subrayado. Por ejemplo, Carmen, Juan y Pedro juegan en el parque. Quizá no es extendido el sujeto. El carro de Carmen está en el parque. ¿Cuál es el sujeto? El carro de Carmen. Ayer fuimos de compras Carmen, Pedro y yo. ¿Cuál sería el sujeto? Carmen, Pedro y yo. Siguiente oración. Después del baño, el gato de Ana quedó muy limpio. ¿Quién sería el sujeto? El gato de Ana. Y está subrayado. Veamos qué nos dice. Como se observa en el ejemplo, el sujeto puede aparecer en diferentes posiciones en la oración. Aquí lo tenemos al principio, lo tenemos al final y lo tenemos en la parte céntrica de lo que es la oración. Además, puede referirse a una o varias personas. De igual forma, puede incluir aspectos que nos proporcionan otros detalles sobre el sujeto, como cualidades o especificaciones de qué color es el carro, a quién pertenece, de quién es conocido, etc. Estas especificaciones reciben el nombre de modificadores y complementos. Digamos, dice, el sujeto simple es aquel que solo posee un núcleo. La palabra más importante es el sujeto. Sin embargo, este sujeto puede ser representado por un sustantivo colectivo, o sea, un sustantivo que agrupa a varias seres de la misma clase. Tenemos, bueno, tenemos manada, jauría, bandada. Aquí están agrupados muchas cosas, muchos seres de la misma especie. Bandada, rebaño, equipo, etc. Por un sustantivo indicativo individual. Carro, casa, Juan, pelota, árbol, perro, etc. O por un sustantivo plural, carro, estudiante, etc. Comencemos con la primera oración de ejemplo. Tenemos Manuel compró 2 camisas. ¿Quién sería el sujeto? Manuel. Sería un sujeto simple y sería un sustantivo singular. El núcleo. Compró 2 camisas sería el predicado. Ahora tenemos la siguiente oración. La jauría de lobos llegó al bosque. La jauría no significa que es un conjunto de lobos, pero cae en lo que es sustantivo colectivo y sería un sujeto simple, porque eso nos dice jauría. El hecho cambiaría cuando diera las jaurías. Sería un sujeto plural, pero sería un sujeto simple. No es, más adelante nos toparemos lo que es el sujeto plural. La jauría del lobo sería el sujeto. La jauría del lobo sería el sujeto simple completo. Solo el sustantivo colectivo sería solo jauría, sería el no. Y tenemos el llegó al bosque, sería el predicado. Lo que está diciendo es de la jauría del lobo, llegó al bosque. Resolvemos el cuaderno. Dice, escribimos oraciones con sujetos simples utilizando sustantivos singulares, plurales y colectivos. Primera oración. El pastor tiene 100 ovejas. David usó una onda. Los peces nadan en el río. El equipo de niños no está listo. Analizamos el sujeto de esta oración como los ejemplos anteriores. Comenzamos con la primera. El pastor tiene 100 ovejas. El pastor sería sustantivo singular, el núcleo sujeto simple. Porque solo están hablando de un pastor. Cosas serían los pastores y serían sujeto plural. Tiene 100 ovejas, sería el predicado. El pastor tiene 100 ovejas. Siguen. David usó una onda.
¿Quién sería el sujeto sustantivo singular? David. También sería el núcleo. Y sería un sujeto simple porque solo menciona a una persona. Usó una onda, sería el predicado. Aquí ya cambia la cosa. Tenemos los peces nadan en el río. Tenemos un sustantivo plural. Porque está hablando de los peces, no está hablando del pez, sino los peces. Sería el núcleo y siempre sería un sujeto simple, porque está hablando solo de los peces. Nada en el río, predicado. Seguimos. Tenemos el equipo de niños no está listo. ¿Cuál sería? El equipo viene siendo un conjunto. Sería sustantivo colectivo. Sujeto tiempo, el equipo. Estamos hablando solo de un equipo, el equipo de niños. No está listo sería el predicado. Continuamos. Vamos con la actividad 6. Dice, leemos la siguiente información. El sujeto compuesto es aquel que posee dos o más núcleos dentro de la misma oración. Estos núcleos pueden estar acompañados de modificadores o complementos. Además, se puede formar por sustantivos singulares, plurales o colectivos. Ejemplo, tenemos Carmen y Juan son amigos. ¿Cuáles son los sustantivos? Carmen y Juan. Ambos son núcleos. Son sujetos compuestos, porque es Carmen y Juan son amigos. Eso es el predicado, son amigos. Tenemos la flora y la fauna deben ser cuidados. Son sustantivos colectivos, ambos. Ambos son núcleos y son sujetos compuestos, porque está la flora y la fauna. Deben ser cuidados, es el predicado. Ahora vamos con el siguiente. Subrayamos sujeto compuesto en las siguientes oraciones. La primera oración dice, completamente agotados, llegaron a la meta los participantes y los patrocinadores. ¿Quién sería el sujeto compuesto? Los participantes y los patrocinadores. Vamos con la oración B. Dice, avanzaron el camión rojo y el azul por la carretera. ¿Cuál sería el sujeto compuesto? Tenemos el camión rojo y el azul. Siguiente. La casa de mi abuelo y la casa de mi primo están en la montaña. ¿Cuál sería el sujeto compuesto? La casa de mi abuelo y la casa de mi primo. Dice, analizamos oraciones en nuestros cuadernos como se hizo en los ejemplos. Compartimos nuestros análisis con la clase. El sujeto tácito es el tipo de sujeto que no aparece de manera explícita dentro de una oración, pero se sobreentiende para identificarlo. Se debe verificar la correspondencia del verbo con los nombres tú, yo, él, ella, ustedes y nosotros. Ejemplo, es un excelente estudiante. Él es un excelente estudiante. El sujeto tácito sería él. Tiene talento para dibujar. El sujeto tácito sería ella o él tiene talento para dibujar. Estudian en el mismo centro educativo. Ella o ellos estudian en el mismo centro educativo. Continuamos. Agregamos el nombre que corresponda al sujeto tácito en las siguientes oraciones. Quisiera. Nos aparece en nuestro libro, eres tú, una persona muy alegre. El sujeto tácito sería tú y sería tildado por ser un pronombre. Tú eres una persona muy alegre. Siguiente oración. ¿Quieres comprar dulce? Sería él y sería tildado por ser un pronombre. Él quiere comprar dulce. Siguiente. Participaremos en el torneo. El sujeto tácito sería nosotros. Nosotros participaremos en el torneo. Siguiente sujeto tácito dice aprobaré el examen. El sujeto tácito sería yo. Yo aprobaré el examen. En la siguiente dice representamos a El Salvador.
El sujeto tácito sería nosotros. Representamos a El Salvador. Siguiente oración dice, quiero comida china. El sujeto tácito que corresponde sería yo. Yo quiero comida china. Ya casi llegando al final, dice actividad 7, consolidación. Analicemos las siguientes oraciones según lo estudiado en las actividades 5 y 6. Aquí va, dice, el abecedario contiene todas las letras del idioma español. ¿Cuál sería el sustantivo colectivo? El abecedario. Sujeto simple, porque solo está hablando de un abecedario, no está hablando de los abecedarios. El predicado sería, contiene todas las letras del idioma español. Siguiente. El tiempo pasa muy rápido, dijo mi abuela. ¿Quién sería el predicado? El tiempo pasa muy rápido, dijo. Sustantivo singular sería sujeto simple. Siguiente oración. Hoy festejan su cumpleaños Mercedes y María. ¿Cuál sería? ¿Qué sería un sustantivo compuesto, sujeto compuesto? Porque lo componen Mercedes y María. ¿Cuál sería el predicado? Hoy festejan su cumpleaños. Siguiente. A la escuela se dirige Pedro en bicicleta. ¿Cuál sería el sujeto? El sustantivo singular sería Pedro, sujeto simple. Sería Pedro. ¿Cuál sería el predicado? A la escuela se dirige en bicicleta. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.